Buen día, mi nombre es Marcia Beatriz Moya Fernández, soy profesora de Fisiología Vegetal de la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, y en este momento les voy a presentar un trabajo relacionado con la interacción del virus del rayado del arroz y el virus que provoca el enanismo y el rayado negro en el arroz en la adquisición y acumulación de ambos virus por su insecto vector, Laodelphas fratelus-fayen. En este trabajo también colaboraron como autores principales el profesor titular Wang Shifeng de la República Popular de China, así como la doctora en ciencia, profesora asistente Wen Liu de la República Popular de China. También autores que colaboraron de alguna u otra forma en el presente trabajo, la doctora en ciencia Shan Lu de la República Popular de China y el profesor asistente Jamal Uddin de Pakistán. Laodelphas fratelus, más conocido como Small Brown Plant Topper, pertenece al orden Hemiptera, del cual más del 50% de insectos son transmisores de virus. Este insecto se alimenta de la savia de floema de la planta que hospeda donde se propaga el virus o se esparce el virus y le provoca síntomas a la planta que en su mayoría se muestran como marchitamientos o amarillamientos resultados de la succión de la savia. La importancia económica está dada por el daño que causa a la planta estos virus que transmite el insecto vector Laodelphas fratelus, que además es capaz de transmitir más de 5 tipos de virus, tales como RSV o Rice Stripe Virus, que es el virus que provoca el rayado del arroz, y también RBSDV, Rice Black Streak Dwarf Virus, que es el que causa el enanismo y el rayado negro en el cultivo del arroz y en el trigo. Además, la alta tasa virulenta y la transmisión efectiva de ambos virus por este insecto vector son los principales factores que conducen a lo que es la epidemia de la enfermedad. El Small Brown Plant Topper o pequeño saltamontes marrón se distribuye fundamentalmente al sureste de Asia, Europa y norte de África. En China aparece frecuentemente en los arrozales del curso medio y bajo del río Yangtze al norte de China, y sus altas densidades de este insecto ocurren desde finales de mayo a principios de junio en el cultivo del trigo en áreas de las provincias de Henan, Anhui, Jiangsu y Zhejiang. Como se puede observar, hacia la izquierda la figura muestra la sintomatología del virus del rayado del arroz o RSV, el cual afecta a la planta con rayas cloróticas, también rayas necróticas en hojas que están recién desarrolladas, una marchitez prematura y retraso en el crecimiento, lo cual es el causante fundamental de las bajas producciones en este cultivo. Hacia la derecha, los síntomas que muestra el virus que provoca el enanismo y el rayado negro del arroz, o sea, BSDB, lo que hace es que las plantas crecen de forma atrofiada, con un color oscuro de su follaje, un verde oscuro intenso. También provoca macollos excesivos y el borde deformado de las hojas, lo cual imposibilita el desarrollo fisiológico correcto de la planta para la producción. El genoma de RSV consiste en 4 segmentos de ARN monocatenarios, en el cual la proteína nucleocápside es la que se considera como componente viral clave para interactuar específicamente con los componentes del insecto vector y juega un papel fundamental en el proceso de transmisión persistente. El virión es una partícula nucleocápside no desarrollada con simetría helicoidal, formando espirales de filamentos ramificados o delgados de entre 3 a 10 nanómetros de diámetro y 500 a 2000 más de 2000 nanómetros en longitud. Este virus además puede ser transmitido a través de las hembras adultas a la descendencia, incluso hasta 40 generaciones en estos insectos vectores. Por su parte, RBSDV está constituido por 10 segmentos de ARN de doble cadena, en la cual
La proteína que se localiza en el segmento 10 es una proteína de membrana que se localiza en el retículo endoplasmático. La mayoría de los segmentos dentro de este genoma codifican proteínas, a pesar de que S5, S7 y S9 tienen cada uno dos marcos de lectura abiertos. P8 y P10 son una proteína del núcleo de la cápside y una proteína externa respectivamente. P10 puede modular la respuesta al estrés del retículo endoplasmático y la respuesta de la proteína desplegada para facilitar el ensamblaje de la cápside para aumentar la capacidad de plegamiento del retículo endoplasmático. Sin embargo, este virus no se considera que se transmite a la descendencia. Hasta ahora no hay reportes al respecto. Ambos virus, RSV y RBSDV, son virus de propagación persistente. ¿Y cómo es ese mecanismo general de circulación del virus a través de su insecto vector? Pues el intestino de la Odelpha stratellus está compuesto por una sola capa de células epiteliales, unidas por complejos intercelulares funcionales, que pueden actuar como una barrera física para prevenir la infección por microbios. Una vez que el insecto ingiere el virus, estos virus establecen su primera infección en las células epiteliales del intestino y los receptores en las membranas de las microvillas pueden permitir la unión de los viriones. Ahora, la progenie de estos viriones pasa directamente a través de la lámina basal del epitelio intestinal infestado a otros tejidos celulares, a la hemolinfa, y van a la glándula salival para una transmisión horizontal al floema de las plantas sanas. Pero además existe otra vía de escape, que es cuando el virus puede ser capaz de atravesar la barrera transovárica, o sea, es lo que se le llama la transmisión vertical, en la que el virus se puede seguir propagando a través de los óvulos hacia la siguiente generación, tal y como ocurre en RSV. Lo que nos motivó a realizar el presente trabajo fueron los resultados obtenidos por previas investigaciones, pues Lee y colaboradores en 2013 fueron los primeros en demostrar que en condiciones de laboratorio la Odelpha stratellus puede ser infectado simultáneamente con RSV y RBSDV, cuando ellos realizaron una doble infección con insectos que ya han sido previamente infectados con RSV y puestos a alimentar en plantas de arroz infectadas con RBSDV. Posteriormente, en el 2017, Dumont y colaboradores, al estudiar infecciones mixtas en el cultivo del maíz, trabajando con virus de transmisión persistente, o sea, el virus del mal del río Cuarto, que es un figivirus, y el virus del estriado amarillo del maíz, que es un rhabdovirus, ambos virus de transmisión persistente, se demostró que la coinfección con rhabdovirus redujo el título viral del figivirus en su insecto vector. Por su parte, Chen y colaboradores en el 2018, igualmente trabajando con virus de propagación persistente, el virus de la mancha del fruto del tomate y el virus del rizado amarillo de la hoja del tomate, ellos demostraron que la adquisición, retención y transmisión del virus del rizado amarillo de la hoja del tomate por Bemisia tabaci se redujo cuando el insecto vector contenía el virus de la mancha del fruto del tomate, demostrando que los virus de transmisión persistente pueden restringir la transmisión de otros virus afectando a sus insectos vectores. Un poco más reciente, en el 2020, Linac y colaboradores trabajando con Trix tabaci, insectos vectores de virus de propagación persistente, ellos obtuvieron que estos insectos transmisores que los insectos transmisores tenían títulos virales más altos que los no transmisores. Pero aunque se ha demostrado en condiciones de laboratorio que la Odelpha stratellus puede ser coinfectado por ambos virus, RSV y RBSDV, aún no se ha explicado si la infección simultánea de ambos virus persistentes afecta la adquisición, acumulación y transmisión de RSV o RBSDV. Es correcto que los objetivos fundamentales de esta investigación se centraron en determinar la eficiencia de adquisición en el insecto vector
en la coinfección con RSV y RBSDB. En analizar el título de RSV y RBSDB en el insecto vector bajo doble infección. También se realizó la localización celular de RSV y RBSDB en las células epiteliales del intestino medio y se evaluó el efecto de la coinfección de RSV y RBSDB sobre la transmisión. El esquema de investigación resume todas las tareas realizadas durante toda la investigación, durante todo el estudio, en el cual para una coinfección completa, lo más completa posible, se proponen 5 grupos de estudio, para lo cual se usan insectos Small Brown Planthopper o pequeños saltamontes marrón correspondientes al segundo instar de ninfa. Los 3 grupos principales que consta de un primer grupo, por ejemplo, con insectos que se alimentan de plantas RBSDB durante 3 días y posteriormente son colocadas a alimentarse otros 3 días en plantas RSV. Asimismo, un segundo grupo compuesto por insectos libres de virus, por supuesto, que se alimentan de plantas infectadas por RSV y luego seguidamente son colocadas en plantas infectadas con RBSDB. Un tercer grupo importante constituido por insectos que se alimentan de plantas infectadas por ambos virus. Y otros 2 grupos de comprobación conformados por un grupo, como RBSDB no pasa a la generación siguiente, se decidió proponer insectos de primer instar de ninfa que se alimenten durante 12 días en plantas que ya son infectadas con RBSDB y luego 3 días en plantas infectadas con RSV. O sea, esos 12 días para garantizar que esos insectos sean capaces de adquirir y ser capaces de contener ese virus. Y un último grupo que se compone por insectos que ya previamente han sido 100% infectados con RSV y luego son puestos a alimentarse de plantas durante 3 días que son infectadas por RBSDB. De esta forma se realiza o se conforman 4 experimentos fundamentales. Un primer experimento relacionado con la eficiencia de adquisición, un segundo experimento relacionado con la acumulación del virus, un tercer experimento relacionado con la localización del virus y un cuarto experimento para conocer cómo es la transmisión de ese virus. Además, se presentan las diferentes técnicas que se han empleado en cada una de estas fases. Para determinar la eficiencia de adquisición se empleó como método la extracción de ARN en centros individuales, 50 insectos por cada grupo. Se utilizó el reactivo trisol de acuerdo a las instrucciones del fabricante y como para realizar la diagnosis se empleó el método de reacción en cadena de la polimerasa y transcripción reversa. El nombre del primer o cebador, ahí se pone en la tabla con su respectiva temperatura para recombinación. Estos insectos analizados fueron ninfas del segundo instar para cada grupo y como expliqué brevemente en la diapositiva anterior, los insectos se mantuvieron antes de este análisis en plántulas de arroz libres de virus durante 7 días para permitir la recirculación del virus, es decir, que el virus se esparciera en el cuerpo del insecto para poder luego hacer la detección para saber si el virus fue adquirido o no. La tabla que se muestra a continuación representa la metodología para determinar la eficiencia de adquisición de acuerdo a la disposición de los grupos de insectos que ya previamente los mencioné, pero que aquí están claramente demostrados en su la primera columna de la tabla hacia la izquierda con sus respectivos controles. Una segunda columna en cual se hace referencia al tiempo, o sea, al periodo de acceso de adquisición del primer virus, qué tiempo se le dio para circular ese virus, y una cuarta columna con el periodo de acceso a la adquisición del segundo virus, y en general la última columna hacia la derecha representa el tiempo que estuvo circulando el virus por el insecto durante todo este tiempo de análisis, o sea, de coinfección del insecto para cada uno de los grupos.
Para realizar un análisis de la cuantificación del virus, se empleó el método de la transcripción reversa seguida de una PCR cuantitativa en tiempo real, o sea, a partir de muestras positivas, en las cuales se empleó el método de la cuantificación comparativa del umbral de ciclo utilizando los reactivos de Silvergreen, para lo cual se emplearon insectos individuales con ambos virus y sus controles con un solo virus, en dependencia del tipo de grupo que se analizó. Entonces, el ciclo viral se cuantificó después del periodo de adquisición de 3 días para cada virus, se cuantificó a los 7 días y a los 14 días, o sea, después del acceso a la adquisición del segundo virus. Y para un análisis estadístico se seleccionaron 3 réplicas biológicas y a cada una de esas réplicas biológicas se le realizaron 3 réplicas técnicas. Para la realización del experimento 3 relacionado con la localización del virus en el intestino medio del insecto vector, se procedió al método de la inmunofluorescencia indirecta, en el cual los insectos de cada tratamiento se colectaron y se pusieron en hielo durante 30 minutos, luego disectados en solución de PBS para extraerle el intestino. Ahora, esos intestinos fueron fijados en parafomaldehído 4% durante 2 horas, lavados 3 veces en PBS y luego incubados en un búfero osmótico de tritón 2%, tritón 100 2% durante 30 minutos a temperatura ambiente. Luego se realizó otro lavado con PBS y los estómagos fueron incubados con los anticuerpos monoclonales RSV etiquetados con Daylight 549, que es lo que representa la fluorescencia en color rojo, y el anticuerpo RBSDB etiquetado con Alexa Fluor 488, representado con la fluorescencia verde, y faloidina etiquetado con Alexa Fluor 633 en PBS conteniendo un 3% BCA a temperatura ambiente durante 2 horas. Las muestras además fueron lavadas 3 veces posteriormente y marcadas con glicerol a temperatura ambiente. Posterior a eso fueron colocadas observadas para la fluorescencia en el microscopio confocal modelo 6 LSM 783 canal 3. Para la realización del cuarto experimento relacionado con la transmisión del virus de insectos a plantas, se respetó el periodo de adquisición y acumulación del virus a través del insecto y se emplearon insectos correspondientes a finalizar tercer instar, cuarto instar de ninfa. Entonces, lo que se realizó fue una inoculación del insecto a la planta, a plántulas de arroz de aproximadamente 5 días de edad, luego de germinadas. Se pone un insecto por plántula durante 4 días. Posterior a esos 4 días se colectan los insectos para análisis y se dejan, si se usaron en plantas de trigo, a los 15 días se puede evaluar en plantas y en plantas de arroz a partir de los 25 días se puede evaluar, porque es el tiempo en que se ha comprobado que las plantas han presentado síntomas luego de una inoculación. Entonces, ese diagnóstico se realiza igual por reacción en cadena de la polimerasa. Debe destacar que este experimento de transmisión, debido a la complejidad que conlleva, se repitió alrededor de 5 veces y se realizó con un número de muestras por cada uno de los grupos de 50. Como primer resultado, la figura muestra la eficiencia de adquisición de RSV en los dos primeros grupos, o sea, el grupo de insectos que primero ingirió de plantas infectadas con RBSDB durante 3 días y luego se alimentó de plantas infectadas por RSV durante otros 3 días. Y el segundo grupo a la inversa, o sea,
los insectos que primero se alimentaron de plantas con RSV durante 3 días y posteriormente se alimentaron de plantas infectadas con RBSDB durante otros 3 días respectivamente. Se demostró que RSV no afectó la adquisición de RBSDB. A la izquierda se puede observar el grupo representado de los resultados correspondientes a los grupos que se alimentó primero de plantas infectadas con RBSDB y se observó una disminución significativa en la eficiencia de adquisición por un segundo virus RSV. O sea, cuando RBSDB es el primer virus adquirido por el Small Brown Planthopper o el pequeño saltamontes marrón, la eficiencia de adquisición de RSV se redujo significativamente de un 52% a un 17%, o sea, mayor que un 67%. Y a la derecha se observa que cuando el periodo de acceso a la adquisición se conformó por el grupo de insectos que se alimentó de RSV primero, la adquisición de RBSDB no representó una diferencia significativa. Los resultados de adquisición para un tercer grupo de insectos correspondiente en aquellos insectos que fueron alimentados de plantas que contenían ambos virus a la vez, se observó que el 50% de los insectos representados por la barra azul clarito no adquirieron el virus. Sin embargo, un 39% de los insectos representados por la barra verde adquirió RBSDB y solo un pequeño porcentaje adquirió RSV, o sea un 3%, representado por la barra azul oscura, y un 5% de los insectos adquirieron ambos virus a la vez, RSV y RBSDB. Fue más probable que RBSDB ingresara primero al insecto vector, lo cual dificultó la infección de RSV cuando los insectos fueron infectados con los dos virus al mismo tiempo. Y tal vez eso es uno de los resultados significativos que nos indica el por qué, a pesar de que el insecto puede portar ambos virus al mismo tiempo, es poco probable que en el campo observar esas infecciones de los dos virus a la vez. En este experimento de comprobación en el cual se analizan los dos últimos grupos, o sea, el grupo a la izquierda de insectos que se alimentan durante 12 días o más en plantas infectadas con RBSDB y luego son puestos a alimentarse durante 3 días en plantas infectadas con RSV, y a la derecha, o sea, la gráfica, la figura B, que representa al grupo de insectos que previamente se detectó que tenían un 100% de infección RSV y posteriormente son puestas a alimentarse durante 3 días en plantas infectadas con RBSDB. Y esto corrobora el hecho de que RSV no afecta la adquisición de RBSDB. Se demuestra en la figura A, en el cual la eficiencia de adquisición de RSV se reduce significativamente de un 41 a un 16%, y en la figura B la adquisición de RBSDB no es afectada cuando previamente el insecto es alimentado con RSV. Referente al experimento como resultado de la acumulación del virus y la detección del título viral por una PCR cuantitativa en tiempo real en el grupo de insectos que se alimentó de plantas infectadas de RSV-SDB durante 3 días y posteriormente se alimentó de plantas infectadas con RSV durante otros 3 días, se observó que cuando los insectos adquirieron RBSDB como primer virus, los niveles de RSV fueron significativamente menores que los insectos controles RSV solamente después de 7 días. Eso se nota en la imagen A dentro de la figura. Y sin embargo, a los 7 días los niveles de RBSDB adquiridos por el insecto vector se mantuvieron significativamente elevados respecto a su control. Eso se nota también en la figura B. Sin embargo, los niveles de RSV no se diferenciaron de los insectos controles, o sea, los que consumieron de plantas RSV solamente después de los 14
días. Pero se mantuvo constante y elevado la acumulación de RBSDB a los 14 días, se muestra en la figura D. O sea, todo parece indicar que en un primer momento de adquisición del virus, a los 7 días luego de esa adquisición de insectos que se alimentan primero de plantas infectadas con RBSDB y luego se alimentan de plantas infectadas con RSV, esa acumulación de RSV, como es el segundo virus de entrada inicialmente, es lenta y hay una tendencia a incrementarse paulatinamente en el tiempo, lo cual se observa en la figura C en correspondencia, o sea, en comparación con la figura A. Sin embargo, los niveles de RBSDB se mantienen en todo momento significativamente superiores a sus controles, ya sea a los 7 días, luego de un periodo de adquisición, que a los 14 días. De igual forma, cuando los insectos se alimentan primeramente de plantas infectadas con RSV y posteriormente se alimentan de plantas infectadas con RBSDB, cuando RSV fue el primer virus adquirido por el insecto vector, los niveles de RBSDB se mantuvieron constantes desde el primer estado a los 7 días, o sea, se mantiene constante a los 7 y a los 14 días. Nótese en la figura A y C. Sin embargo, hubo un ligero incremento no significativo en los niveles de RSV a los 14 días respecto a los 7 días. Nótese en las figuras B y D. Al parecer, la ingesta de plantas infectadas con RBSDB cuando el insecto ya se ha alimentado previamente de plantas infectadas con RSV, frenan en una primera instancia frenan lo que es la replicación del virus en su interior. Este rápido incremento en la acumulación de RBSDB también se muestra cuando los insectos son sometidos a una alimentación de plantas que ya contienen ambos virus. O sea, en este caso, en la figura A se muestra cómo fue la acumulación de RBSDB. En la figura B se observa cómo fue la acumulación de RSV en plantas que ya contenían ambos virus. Se observa que los niveles de RBSDB fueron significativamente mayores que el control, aunque los niveles de RSV fueron bajos. No se mostró una diferencia significativa respecto al control, lo cual corrobora que al parecer la ingesta o la replicación de RBSDB en el interior del insecto ocurre a una velocidad ocurre mucho más rápida que la replicación y acumulación de RSV. Aquí como ejemplo se pone también el resultado en esta figura que representa la acumulación del virus en insectos que ya han sido 100% infectados con RSV y son puestos a alimentarse durante 3 días en plantas que han sido infectadas con RBSDB. Y se demuestra que aún así, aun cuando el insecto ya está infectado previamente con RSV, los niveles de RBSDB de acumulación de este virus son superiores, el título viral es muy superior al RSV. En una correspondencia lógica, en una secuencia lógica de experimentación, se realizó lo que es el análisis o la localización del virus en el intestino medio del insecto y se obtuvo que en el grupo de insectos que se alimenta primero con RBSDB y posteriormente se alimenta de plantas infectadas con RSV, se hallaron numerosos viriones RBSDB en el exterior de la membrana celular, o sea, representados por color verde, así como en el interior de las células epiteliales del insecto, que se alimentaron primero de estas plantas que son infectadas con RBSDB primero y luego con RSV. Los viriones de RSV no pudieron entrar
a las células cuando los insectos se alimentaron primero con plantas infectadas con RBSDB. Parece que la primera ingesta con RBSDB limita la entrada, limita la adquisición y acumulación del RBSDB. También se confirman los resultados obtenidos previamente cuando se analizó o se evaluó la localización de los viriones RBSDB en el grupo de insectos que se alimentó primero de plantas infectadas con RSV y posteriormente de plantas infectadas con RBSDB en las células epiteliales del intestino medio, donde se obtuvo que RSV se localizó tanto fuera de la membrana celular como en el interior de las células epiteliales, y algunos viriones RBSDB se hallaron también en la membrana y en el interior de las células. O sea, la ingesta primera de RSV no limita la expansión del virus en el interior del insecto. Las células que fueron infectadas con RSV primero también fueron invadidas por RBSDB. En el experimento de transmisión, como resultado fundamental, pudimos apreciar representado en la primera barra arriba, marcada en azul, que aquellos insectos que primero se alimentaron de plantas infectadas con RBSDB fueron capaces de transmitir un 40% de virus hacia las plantas. Es decir, hubo un 40% de las plantas infectadas con virus. Sin embargo, de RSV, solo un 25% de las plantas fueron infectadas. Y muy importante, no se transmitieron insectos, o sea, de esta coinfección no hubo plantas infectadas con ambos virus. Sin embargo, cuando el insecto es capaz de ingiere primeramente RSV, las plantas, el insecto es capaz de transmitir hasta un 7.5% de RSV, sin embargo un 14.3% con RSV, o sea mayor, sigue siendo la transmisión de RBSDB, pero en este grupo sí ya hay plantas capaces de portar ambos virus, o sea, de la transmisión de insectos que se alimentan primeramente de plantas infectadas con RSV y posteriormente se alimentan de plantas con RBSDB, se puede lograr obtener plantas infectadas con ambos virus. En la tabla anterior, esa transmisión de virus fue realizada a plantas de trigo. En esta presente tabla que se muestra, la transmisión se realizó en plantas de arroz, que es un poco más complicado según la experiencia realizada. Pero igual se demuestra que en aquellos insectos que se alimentan de RSV primeramente y luego de RBSDB, esos insectos, ese grupo de insectos representados con la barra roja, son los capaces de transmitir ambos virus a la vez, pero no en gran cuantía, lo que indica que en el campo sea poco frecuente encontrar infecciones de este tipo, lo cual nos resultó interesante como resultado. Como conclusiones generales, obtuvimos que en la adquisición hay una mayor selectividad de la Adelpha stratellus por RBSDB, porque RSV no afectó la adquisición de RBSDB cuando RSV tuvo acceso primero al insecto vector o cuando los insectos infectados con RSV tuvieron acceso a RBSDB. Pero RBSDB limitó la adquisición de RSV cuando los insectos tuvieron acceso primero a RBSDB. Este insecto vector que se alimentaron de plantas infectadas con ambos virus, RSV y RBSDB, adquirieron RBSDB 90% más que RSV y solo el 5% de los insectos adquirieron ambos virus al mismo tiempo. Como una segunda conclusión importante, cuando el insecto vector tuvo acceso a RBSDB primero, la acumulación de RSV fue significativamente menor a los 7 días y luego de un acceso a la adquisición de 3 días y a los 14 días los niveles de RSV se incrementaron, pero sin diferencias significativas respecto al control.
Aún así, los niveles de RBSDB fueron significativamente mayores comparados con el control y permanecieron constantes cuando el insecto vector tuvo acceso primero a RSV, ya sea a los 7 días o a los 14 días luego del acceso a la adquisición del segundo virus. Como tercera conclusión, RBSDB limitó la infección de RSV en las células epiteliales del insecto medio cuando RBSDB fue adquirido primero por el insecto vector y las células que fueron infectadas con RSV primero fueron también invadidas por RBSDB. La cuarta y última conclusión es referida a la transmisión. Cuando la Odelphia stratellus adquiere primero RBSDB, las probabilidades de que ambos virus sean transmitidos al mismo tiempo es casi nula y la transmisión de RBSDB se favorece. La eficiencia en la transmisión de ambos virus no excedió el 15%, lo cual sugiere una baja probabilidad de que este fenómeno ocurra en condiciones de campo. Debido al interesante resultado obtenido durante la investigación, nosotros recomendamos que se realicen más estudios centrados en la interacción entre las proteínas aceptoras o auxiliares que se activan o inhiban en el insecto vector cuando se somete a la coinfección simultánea de RSV y RBSDB. Agradezco a los resultados obtenidos en el presente trabajo a la colaboración y el apoyo brindado por el Instituto de Protección de Plantas de Beijing, China, para la realización de los experimentos, los diseños y especialmente me gustaría agradecer a la profesora Wenwen Liu del Departamento de Virus del Instituto de Protección de Plantas de Beijing y al profesor Wang Shifeng por su apoyo incondicional en todo momento durante el desarrollo de la investigación, las consultas realizadas y a un grupo arduo de trabajadores, de estudiantes del laboratorio de protección de plantas en quien podía apoyarme en cualquier duda para la realización del trabajo. Muchas gracias a todos.